Sí, hay personas que muchas veces, y lo vamos a ver en la Biblia, que actúan como a ellos les parece y a las personas que actúan como les parece, yo veo que siempre le va mal en la Biblia. No porque yo pensaba, en Dios no existe eso. No porque yo pensaba, no. Dios establece y establece dos cosas, obediencia y desobediencia. Más nada. Entonces, es necesario que primeramente para nosotros ponernos de acuerdo con Dios, principalmente, debemos observar nuestro vocabulario. Porque nuestro vocabulario a veces está en desacuerdo con la palabra de Dios. Y cuando usted a veces dice, no, porque eso sucedió con los apóstoles, pero en este tiempo es otra cosa. Yo creo que usted debe de analizar eso y ponerse de acuerdo en que Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Y que Dios va a actuar de acuerdo a su propósito. Sí, porque hay gente que piensa que Dios va a actuar según mi propósito. Si Dios actuara según mi propósito, este planeta sería un tremendo caos, un tremendo problema. Porque el primero que quisiera quitar fuera Maduro, pero si Dios lo tiene ahí, hay que seguir orando por eso. Amén. Miren, hay dos diferencias. Hay una diferencia entre lo que es pacto y lo que es contrato. Un pacto, la naturaleza del pacto es espiritual, moral, profunda, personal, de eterna duración sin plazo y se basa en la confianza. Ahora, contrato es una forma de legar de intereses mutuos, donde el plazo es determinado. Dios hace lo que se llama un pacto con el hombre. Los hombres hacen contratos. ¿Y cuál es la diferencia, diría yo, entre un contrato que usted le presenta a Dios y un pacto? Bueno, es que a veces nosotros determinamos que Dios llega hasta un límite en la vida personal. Usted está haciendo un contrato con Dios y no un pacto. Porque hay personas que le dicen, no me toques esto. O sea, que dentro del corazón del hombre a veces hay lo que se llaman vacas sagradas. Y hay que tener cuidado con las vacas sagradas. Las vacas sagradas hay que llevarlas donde, al altar, y sacrificarlas allí. Porque esas vacas sagradas pueden traer problemas en la vida personal y la relación de Dios con el hombre y nuestra interrelación íntima con Dios. Por ejemplo, hay vacas sagradas, y le voy a dar un ejemplo. Hay personas que dicen, no me toques mis finanzas. Son mías y yo me las gané. No, eso es mío. En vez de usted decir, no, Dios me lo dio y yo voy a utilizar mi finanza como Dios quiere que yo lo utilice de acuerdo a su propósito. Señor, no me toques mi tiempo. Sí, porque mi tiempo lo pongo en orden de acuerdo a mi propósito. A veces cumplimos más con el trabajo. Un ejemplo, una vaca sagrada. No toquen mi trabajo, porque de ahí es que yo pago las facturas, mis biles, pago el carro, la casa, los seguros, el agua y la luz. No me lo toquen, ahí yo cumplo. A las 7 estoy ahí a las 7. Yo no puedo hablar mucho quizás del horario, para ser honesto. Pero estoy empujando la carreta para que eso sea correcto. Amén, porque el primero que está de pie en la casa soy yo. Y le digo, oye, vamos, y tengo que estar empujando esa carreta. Yo creo que tengo que empujarla más duro. Eso yo tengo que corregirlo. Y bueno, otra cosa que debemos de cuidar también es nuestro vocabulario, porque a veces con nuestro vocabulario negamos la eficacia de la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos, no, ya no hay solución de eso.
entonces usted no está creyendo en un Dios todopoderoso. Y a veces cuando decimos, mira, yo lo veo difícil, usted no está poniéndose de acuerdo con Dios, porque Dios dice que Él es que hace las cosas imposibles posibles. Habían circunstancias en donde el pueblo de Israel estaba en donde un ejército egipcio persiguiéndolo y ellos no tenían ni siquiera un cuchillo en sus manos. Pero Dios, ¿qué hizo? Los defendió. Puso una columna de fuego y sobre el ejército egipcio y entonces abrió el Mar Rojo. Lo que tenemos que nosotros también ponernos de acuerdo es nuestro corazón. Porque a veces nuestro corazón está pesando las cosas. Internamente, solo Dios lo sabe. Yo no lo sé. Y a veces en nuestro corazón, nuestro corazón programa. ¿Usted sabía algo que nuestro corazón programa la mente? Porque a veces cuando nosotros empezamos a darle vuelta a algo al pensamiento y ese sentimiento se va incrementando en tu corazón, llega un momento que ese sentimiento, aunque esté divorciado de la palabra de Dios, llega a ser una verdad dentro de la persona y eso es peligroso. Porque usted dice, hay personas que dicen, no, yo soy cristiano. Sí, eres cristiano, pero en tus pensamientos estás siendo ateo. ¿Cómo? Sí, porque cuando nuestros pensamientos, actitudes y formas de pensar están divorciados a la palabra de Dios, estás negando a Dios dentro de ti. Y esa es una forma de ateísmo. Siervo, pero esa palabra es dura. Sí, es que a veces pasa eso. Y tenemos que tener cuidado con nuestro pensamiento y con nuestro vocabulario. Porque dice la palabra, este pueblo, dijo Jesús lo siguiente, este pueblo realmente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Realmente hay que tener cuidado también con el corazón, porque en aquel día, dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, que serán juzgados, no lo que tú has dicho, serán juzgados la intención del corazón. Entonces la intención del corazón a veces es delicada. Y también dice la palabra de Dios que el corazón es perverso y engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, solo tú, oh Jehová, lo conoces. Entonces el corazón, con nuestra mente, de acuerdo al conocimiento de la palabra, nosotros tenemos que llevarlo, mire, como a caballo cuando usted le pone freno y usted le pone el cincho y lo lleva ahí frenado de acuerdo al conocimiento de la palabra. Y cuando usted sabe que dentro de su corazón salta algo que está divorciado porque va a pasar, puede ser que sea un dardo de fuego del maligno, lo dice en el libro de los Efesios, que hemos de tener cuidado con los dardos de fuego del maligno. ¿A dónde van? A la mente, al corazón. No son dardos que se ven con los ojos físicos, son dardos que se sienten y se manifiestan en la forma de pensar y de sentir de las personas. ¿Y cómo usted se da cuenta que ese pensamiento, ese dardo está mal? Muy sencillo. Cuando usted verifica la palabra y lo pasa por ese filtro y no pasa a la prueba. Esa es la forma de usted discernir. Oye, ¿será que este pensamiento que me está llegando? Porque hay gente que dice, oye, este pensamiento me llega. Hay personas que le llegan pensamientos depresivos. Y ese pensamiento depresivo le llega. Y usted dice, oye, pero ¿por qué me siento triste? Yo no entiendo. ¿Qué es lo que está pasando? O ¿por qué me siento desanimado? Y ahí está el problema. El desánimo es una actitud que viene del ánimo y nosotros no podemos vivir por los sentimientos o por ánimos. Nosotros tenemos que vivir por fe. Y la característica de la fe es que se va por encima aún de lo que yo estoy sintiendo.
Porque si Moisés, cuando estaba siendo perseguido por el pueblo, se llevaba del ánimo, del pensamiento y decía, oye, ¿qué ejército más grande me está persiguiendo? No, él se llevó de la fe y dijo, no, y fue y oró, Dios, y le dijo, Dios, oye, ¿qué estás haciendo? No ores, usa la vara. En ese momento Dios le dio la solución. ¿Por qué? Porque se puso de acuerdo con la voluntad de Dios. Dice, Señor, mira lo que tengo. El problema que tengo es real. Pero déjame ver lo que tú dices acerca de ese problema. Esa es la actitud cuando nosotros vamos a la intimidad con Dios. Por eso dice la Biblia, ve a tu cuarto, enciérrate en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, cuando nosotros nos vamos en ese secreto y ponemos las circunstancias que son reales en la mano de Dios y nos ponemos de acuerdo con su palabra, entonces Dios va a empezar a obrar en la vida de la persona. Es importante que ese acuerdo nosotros lo pongamos en práctica. Y vamos a leer lo que dice Amós, el libro de Amós capítulo 3, del 1 al 4, dice lo siguiente. Oíd esta palabra que Jehová ha hablado contra vosotros, oh hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Así dice, a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Por tanto castigaré por todas vuestras maldades. Y en el 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Es importante porque cuando usted se pone de acuerdo, realmente Dios va a empezar a caminar y a estar con usted. Y hasta que usted no se ponga de acuerdo, si usted es hijo, lo dice en el libro de los Hebreos, que si Dios no nos corrige, no nos castiga, entonces no somos hijos, somos bastardos, ¿sí o no? La gente a veces no le gusta que le hable de corrección o de castigo. Pero déjenme decirle algo, que nosotros debemos de sentirnos con un privilegio grande cuando Dios nos toma por hijos, nos corrige y hasta a veces tenga que llegar al castigo. Debemos de sentirnos contentos, alegres y felices porque nos tiene por hijos. Sin embargo, a los de allá afuera, Dios lo deja a su libre albedrío. Y ahí hay algo que a veces la gente se pregunta, ¿por qué Dios a veces permite tantas cosas? Sencillo, porque a lo que Dios va a corregir, a lo que Dios va a enderezar y a castigar, no son a los que están allá afuera, porque no son sus hijos. Es lo que está dentro de él, conforme a su pacto. ¿Por qué hay tantas maldades allá afuera? Sí, es que ellos están lamentablemente corriendo según su propia voluntad. Y Dios lo deja. Pero qué tristeza cuando Dios los deje. Es una gran tristeza. Gracias a Dios que Dios nos tiene a nosotros por hijos. Vamos a entender algo importante que está en el libro de los Efesios 1:18. Vamos a ir allí. Y dice así, Efesios 1:18 al 23, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder y de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Aquí hay dos puntos importantes que quiero tocar. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cómo es eso, alumbrando los ojos del entendimiento? Es que el entendimiento tiene ojos. No tiene ojos el entendimiento. El que tiene ojos es usted. Pero cuando hay una revelación, cuando hay una aclaración a través de la palabra, usted dice, wow, ahora entiendo. Cuando viene luz al entendimiento, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque el entendimiento es necesario que sea alumbrado. ¿Y cómo se alumbra? A través de la palabra. Por eso dice la Biblia que la palabra es luz. Y por eso es que nosotros predicamos aquí la palabra de Dios, porque el entendimiento es necesario que sea alumbrado. ¿Cómo usted se va a poner de acuerdo con algo que no tiene el entendimiento resplandecido, alumbrado, lleno de revelación? Por eso es que nosotros tenemos que impregnarnos con la palabra de Dios, para que nuestro entendimiento sea, ¿qué? Alumbrado. Cuando tu entendimiento es alumbrado, entonces estarás más de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, por esa causa, Dios entonces va a empezar a caminar contigo y a empezar una vida llena de bendición. Hermano, la bendición, entonces, oiga, la bendición es por gracia, no la salvación. La salvación es por gracia. Ahora, la bendición es por obediencia. Hay una diferencia. ¿Por qué? Sí, porque si nosotros somos desobedientes, por eso dice la palabra de Dios, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho. Entonces significa que, ¿qué? Por obediencia, porque mientras más obedientes somos, Dios nos va a ir aumentando, ¿qué? Las bendiciones. Es cierto, la salvación es por gracia, no podemos pagar ningún precio por la salvación, pero sí nos podemos someter a obediencia para que Dios, esa confianza que Dios vaya creciendo en nosotros para Él depositar las bendiciones. ¿Qué pasaría si Dios bendijera a una persona con mucha finanza y sin embargo esa persona aún es débil, aún es niño en la fe, aún es carnal en la fe? ¿Qué le pesaría? Sencillamente por haber recibido una cantidad de finanzas importante, ¿qué haría? Dijera, ahora sí, yo voy a poder hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. Es un problema ese, ¿sabe? Y quizás Dios en ese tiempo de crecimiento está preparándote, porque Dios ha determinado para ti, puede ser una gran bendición financiera, monetaria o la que sea. De hecho, ya fuimos bendecidos, dice la Biblia. En el libro de los Efesios dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestes y que estamos sentados juntamente con Cristo a su diestra. Ahora, ¿cómo podemos pasar esa gran bendición espiritual a este reino físico? De una forma muy sencilla. Y usted lo puede ver en la Biblia. Aquellas personas que se sometieron a obediencia, entonces esas bendiciones que estaban determinadas para él, Dios la hizo que se manifestaran aquí en la tierra. Y te voy a decir algo, a veces lo he dicho, que en este tiempo a veces nosotros en la iglesia, muchas de ellas, estamos predicando bendición, casa, carro y todo eso. Pero esas son añadiduras. No confunda las añadiduras con bendiciones. Dice la palabra de Dios, buscad el reino de Dios y su justicia. Pero ¿realmente estamos buscando el reino de Dios y su justicia?
Y todas, dice, y todas las cosas serán añadidas. Wow. Es necesario que entendamos eso. Esto está trayendo luz a tu entendimiento. Entonces, cuando hay luz al entendimiento, entonces podemos ponerlo por práctica. Amén. Hay otro punto aquí en el libro de los Efesios 1, y es el siguiente, que Dios puso a Jesucristo sobre todo principado, potestad, señorío que se menciona en la tierra y debajo de la tierra, y inclusive, sobre toda potestad, inclusive también lo dio por cabeza. ¿A quién? A la iglesia. ¿Saben algo? La cabeza es que dirige al cuerpo. Yo nunca he visto un cuerpo dirigiendo a la cabeza. Por eso es que tenemos que tener cuidado y precaución cuando nosotros decimos, yo declaro. Vaya, usted está dirigiendo la cabeza. Yo decreto. Vaya, usted está dirigiendo la cabeza. El único que puede declarar y decretar se llama Jesús. El único que puede expresar una palabra que pueda manifestarse y llevar fruto y llevar acción, porque Él es el verbo. Usted no es el verbo. Dice la palabra de Dios que Jesús en el libro de Juan capítulo 1, que el verbo se hizo carne. ¿Y qué significa la palabra verbo? Cuando usted lee una oración, esa oración tiene una palabra que significa acción y movimiento. O sea, que la palabra de Jesucristo es la que implanta en la iglesia la acción y el movimiento. Y el cuerpo la obedece. La obedece. Aquí no hay que tener, no, que cuál es el secreto. No, aquí no hay ningún secreto. Aquí usted entra en obediencia y las puertas se abren. Tan sencillo como eso. Aquí tú te encierras en secreto y tu Padre te va a recompensar en público. Ahora, vamos a ver unos casos en la Biblia, en el libro de los Hechos, donde hubo un acuerdo y ese acuerdo, pues, a uno le pareció una cosa y hubieron consecuencias por eso. Hechos capítulo 5, versículo 3 al 6. Y dijo Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y sustrajeres del precio de la heredad, retirándola. No sé no te quedaba a ti. Y vendiera, no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Lo que Pedro estaba diciendo en este momento era lo siguiente: oye, tú dijiste en tu corazón, voy a vender mi propiedad para ponerla, para traer esa bendición a la casa de Dios. Pero parece que Satanás le envió un dardo al corazón. Y parece que cuando le dieron el dinero a Ananías y se lo pusieron en la mano, dijo, wow, esto soy yo parafraseando. Esto es mucho dinero. No. Yo no puedo darle esto a la iglesia. Esto es demasiado. No, pero déjame quedarme con un 40% y yo voy a dar el 60%. Y eso a Pedro no se lo dijo nadie. No se lo reveló nadie. Y cuando él fue contento delante a la iglesia con Pedro y le dijo, oye, pero lo que traía no se quedaba contigo. ¿Por qué Satanás? Escuchen aquí la clave de esa palabra está en ese punto. ¿Por qué Satanás llenó
llenó tu corazón. Hay algo también que le pasó a Judas, porque cuando Judas sustraía de la alforja, Judas se llenó de avaricia. Hay que tener cuidado con la avaricia, mucho cuidado, porque es una trampa en la cual cualquiera puede caer, cualquiera puede caer. Y le dijo Pedro, oye, pero fuiste tú que llegaste a ese acuerdo contigo. Parece que cuando estábamos orando y alabando a Dios, que a veces pasa, uy, sí, Señor, ahora sí voy a ir a las misiones, yo soy un indetenible. Ahora sí voy a predicar. Y a los 2 días, cuando salen allá afuera, se le olvida la palabra que dijeron ante el Señor. Señor, ahora sí, los miércoles voy a ir al estudio bíblico. Oye, hermana, ¿por qué usted se ríe? Ahora sí voy al estudio bíblico. Me siento con fuerza y la voluntad de poderlo hacer. Y cuando sale de aquí dice, ay Señor, tú lo sabes, yo estoy muy cansado. Y hoy pusieron el programa que más me gusta en la televisión. ¿A cuánto le ha pasado eso? Miren, realmente usted quiere poner algo a prueba y le voy a dar una pequeña ilustración. El día que usted decide ponerse de ayuno, ese día lo van a invitar a un restaurante, en la casa cocinan la mejor comida que hay. Oiga, en la calle le van a brindar, coma. Eso parece bueno, ¿sí o no? Pero hay cosas que parecen que son buenas, pero no lo son. Porque lo que están buscando es romper la relación que tú estás cultivando con Dios. Y debemos tener cuidado con esas cosas. Debemos prestar atención, especial atención con esas cosas. Y allí el secreto está cuidado. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? Wow. Ya tú hiciste un acuerdo con Dios y ahora porque te emocionaste, viniste y rompiste ese acuerdo. Tan duro fue el acuerdo que hizo con Dios que a través de la revelación y del discernimiento Pablo le tuvo que decretar. No palabra de Pedro, sino palabras que vinieron a través del discernimiento por Pedro, porque Pedro no podía decretar nada si Dios no le da la autoridad para que lo haga. Ahí está la diferencia. Te declaro sano en el nombre de Jesús y la pobre persona parte con Cristo. No tengan miedo por eso. Yo no le estoy quitando la fe. Pero déjenme decirle que nosotros tenemos que tener firmeza cuando nosotros realmente hablamos una palabra. Tiene que venir de parte de Dios. No puede venir de tu propio corazón. Cuando nosotros hablamos una palabra que viene de parte de Dios, realmente produce fruto. Y por eso nosotros tenemos que tener nuestros oídos espirituales abiertos. Oídos espirituales abiertos. Vamos a ver un poquito de eso. Mateo 13 al 17. Dice lo siguiente, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Porque eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía que dijo Isaías. De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos
y oigan con los oídos y el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Wow. ¿Cómo que el corazón entiende? ¿Cómo es que el entendimiento tiene oídos? ¿Y cómo es que tiene ojos? Miren, realmente la palabra de Dios es un libro, como lo dice la misma palabra, realmente la palabra es espiritual. Y de nosotros debemos de discernir la palabra espiritualmente. Porque si no la discernimos espiritualmente, lamentablemente no la vamos a poder entender. ¿Por qué? Porque la palabra está llena de riquezas espirituales. Y dice la Biblia, hablando de los Gálatas, lo voy a leer. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber entre vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Escuchen esta palabra, es importante. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Wow. Déjame decirte cuál es es que hay una diferencia. Cuando nosotros nos convertimos en costumbristas, hermano, ¿qué es eso? Bueno, voy a la iglesia porque ya tengo 25 años en la iglesia, 30 años en la iglesia y ya voy por costumbre. Y lo que antes te impresionaba cuando Dios sanaba a alguien, cuando Dios impartía poder en alguien, pues ya no te impresiona, no te da frío, no te da calor, o sea, en pocas palabras te da lo mismo. Entonces, tenemos que tener cuenta con eso también. Porque cuando las cosas ya te parecen, bueno, sí, está bien. La pasión por las cosas de Dios se te está apagando. La pasión por las cosas de Dios se te está apagando. Y debemos tener mucha cuenta con eso. Muchísima cuenta. Porque a veces venimos a la iglesia porque ya estoy acostumbrado y no tengo otra cosa que hacer y te estás convirtiendo en un religioso y no te estás dando cuenta. Porque la actitud de venir a la iglesia, Señor, yo quiero que tú hagas algo hoy diferente a como lo hiciste. Toque las vidas, avives los corazones, traigas avivamiento en las vidas, en la mente, en el alma y en el espíritu. Venga a la iglesia con expectativa nueva, porque Dios es nuevo día tras día. Su misericordia también lo son nuevas cada mañana. Asimismo tiene que venir con expectativa, esperando algo de Dios. Cuando usted viene a la iglesia y usted no está esperando recibir algo de Dios, lamentablemente usted se está convirtiendo en un religioso que se está apagando. Se está muriendo espiritualmente. ¿Por qué estoy diciendo esto? El siervo está trayendo una palabra dura. No, porque yo lo que quiero es que tú tengas pasión por Jesús. Y no seas un cristiano tibio, y no lo sea yo también, porque también es para mí. Cuando dejamos la pasión por el Señor, pues estamos empezando a vivir una vida carnal. Y lo podemos ver que pasó en la Biblia. Y cuando empezamos a vivir esa vida carnal, pues nos empezamos a parecer a los corintios. Estamos estudiando en el libro Primera de Corintios, que creo que lo vamos a terminar
Lo terminamos el 16, sí, correcto. Entonces vamos a empezar en 2 Corintios. Pero pasaba algo en 1 Corintios, es cierto, habían dones, había gente que hablaba en lengua, brincaban, saltaban, profetizaban, había milagros, y Pablo aún le decía, oiga, pero ustedes son carnales. Usted dice, ¿y cómo es eso? ¿Cómo que una iglesia donde se manifestaban todos los dones del Espíritu Santo? Eso es bueno. Y la Biblia nos manda a que anhelemos los dones del Espíritu Santo. Cualquiera que sea. Usted vea el que más le guste y pídalo, que hay 9. O sea, hay para escoger, ¿sí o no? Entonces, en esa congregación vemos a un Pablo llamándole carnal a la iglesia de los Corintios. Usted diría, ¿cómo es eso? Si era una iglesia llena de los dones, sí, era carnal. ¿Saben por qué? Porque habían jóvenes que se estaban acostando aún con las esposas de los padres, y había una depravación sexual allí sin precedentes. Es cierto que se manifestaban los dones, pero estaban carnales. ¿Y qué pasa con las personas cuando son carnales? También la palabra nos da la respuesta de eso. Y miren lo que dice Romanos 8:12. Romanos 8:12 dice lo siguiente. Así que, hermanos, deudores no somos a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiero decirte algo, iglesia. Y lo que quiero decirte es que no caigas en la trampa que cayó Eva. Porque Eva comió del fruto. Comió del fruto y le dio a Adán. Y ella cuando comió dijo, oye, yo no me morí, estoy viva. Y cuando le dio a Adán, me imagino que le dijo lo mismo, oye, comiste del fruto y no caíste, ¡puf! Y te moriste, te veo igual. Entonces, ¿qué sucede cuando Dios entonces se revela y está persiguiendo a Adán en el huerto y le dice, Adán, Adán? ¿Qué hace Adán? Se esconde. A veces nosotros parecemos niños. Usted sabe que cuando un niño hace algo malo y usted llega a la casa y le dice, José, José, y José, un silencio, y no aparece José. Y una vez, ¿cómo usted dice? Algo está haciendo José. Algo hizo José. Pero José, ¿dónde estás? Papi, estoy aquí. Ven acá. ¿Cómo usted le dice? Ven acá, José. ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted no le pasa lo mismo? ¿Qué es lo que pasa? Ya usted. Así mismo es Dios con nosotros, porque Adán se estaba escondiendo cuando hizo lo malo. Y entonces viene la disyuntiva, no papi, que fue Pedro, no, que fue María, y entonces no fui yo. Igualito, la misma historia de Eva, no, que la serpiente, no, que Adán, y no, que la serpiente que tú hiciste y que no fui yo. Nadie quería echarse la culpa. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros reconocemos la culpa delante de Dios, Dios no te va a juzgar. Si el inteligente de Adán y Eva no hubieran empezado a echarse la culpa entre unos y otros, no estuviéramos aquí hoy día. Si ellos hubieran sido sinceros y hubieran, Señor, yo pequé. Si puedes, si quieres, perdóname, porque lo hice mal delante de tus ojos. Wow.
Gloria a Dios. Hay un misterio poderoso. Cuando usted reconoce el pecado o la falta delante de Dios. Hay un misterio poderoso. ¿Saben qué? A veces es un poco difícil cuando la gente dice, oye, vamos a orar por las personas que han cometido pecado. Vamos a ponerlo con nombre y apellido, pecado. Porque esa palabra se está quitando del altar. Ay, no, porque los hermanos se ofenden. Pues déjame decirte que yo quisiera que tú te ofendas, pero que te salve. Oféndete, pero sálvate. Esa es la meta. La salvación es nuestra meta. Y entonces allí parafraseando vemos ahí a un Adán y podemos ver en este caso dos personas. Porque la Biblia no habla de un primer Adán y un segundo Adán. Uno que desobedeció y uno que obedeció en todo para que nosotros podamos acceder y tener lo que se llama un nuevo pacto. Y aquí hay algo que voy a tocar y es que los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son los hijos de Dios. Es tan importante esto que cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con el Espíritu de Dios, porque Jesús dijo lo siguiente, oye, yo me voy, yo no voy a poder estar más con ustedes, pero les voy a dejar a otro. Les voy a dejar a otro. El Espíritu Santo, el cual estará con ustedes todos los días de sus vidas hasta el fin. No dijo que a veces iba a estar con ustedes. No dijo que quizás iba a estar con ustedes. Él dijo todos los días. Nosotros tenemos que atesorar esa palabra con fe. Y aunque a veces vengan circunstancias que parecen difíciles, acordarle a tu corazón y a tu mente que el Espíritu Santo estará contigo todos los días de tu vida. Ahora hay una gran diferencia, les voy a decir algo, y es que hace unos años atrás, algunos 30 o 28 años aproximadamente, cuando yo vine al Señor, a mí me habían hablado de Cristo. ¿No? Sí, mi prima que es pastora en República Dominicana, bendiciones para ella, me hablaba de Cristo y me hablaba de aceptar al Señor. Y yo le decía, pero yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Realmente yo era una persona prácticamente extraterrestre, por decirlo así. Porque yo no fumaba, yo no tomaba, yo no le hacía aparentemente mal absolutamente a nadie, en absoluto. Es más, a veces me invitaban a la fiesta y yo iba a la fiesta y todo el mundo brincando, saltando, y a veces yo me sentaba y decía, pero la verdad es que esto parece unos locos. Sí, eso me pasaba. Porque yo cuando lo veía que tomaban, yo decía, oye, pero es que la tontería más grande del mundo es estar borracho. Porque parecen estúpidos. No, de verdad que yo no sé, yo razonaba de una manera diferente. Es más, yo bailaba porque mis amigas me decían, ven, vamos a bailar. Y bailaba medio mal porque soy zurdo. Sí, entonces le pisaba el pie y jalaba para el lado que no era. Y yo le decía, perdón, es que soy zurdo. Entonces tampoco servía para bailar. Y sucedió algo en mi vida que un día vino alguien y me dijo,
vamos a la iglesia. Y yo dije, bueno, vamos. Así de sencillo, vamos a la iglesia, vamos. Pero allí pasó algo. Había aceptado así de palabras al Señor. Sí, Señor, yo te acepto como mi único suficiente Salvador, y nada pasaba, yo seguía igual como cualquier otra persona. Entonces tenía un problema, y era que no sé qué era, pero tenía una gracia, porque bonito no soy, para nada. Yo decía que las mujeres venían y me invitaban. Oye, que mire, y me insinuaban. Y yo totalmente ido de eso. Hasta que llegó un momento que lo más que pude tener fueron 2 novias. Las novias que tuve se pueden contar con una. Ojalá yo no hubiera tenido más que mi esposa. Ojalá. Pero se pueden contar con una mano. Porque llegó un momento que a esa novia yo un día le dije, mira, yo te voy a decir algo, yo no puedo andar con este problema en mi cabeza, que una me está llamando aquí, que donde tú estás, que mira, yo tengo otra novia, ¿qué tú quieres hacer? Así de sencillo. Y ella me dijo, mira, te voy a decir algo, el que me cae bien eres tú y olvídate de eso. ¿Cómo? Yo dije, en realidad yo lo dije con una total sinceridad. Para que ella misma diga, no, pues entonces vamos a terminar. Y yo lo que quería era eso, pero ella me dijo una palabra que me dejó frío. Mira, el que me gusta eres tú, el que me cae bien eres tú, no importa. Yo dije, Dios mío, ¿y ahora? Pero sucedió algo que cuando fui a esa iglesia vino el Espíritu Santo y me tocó de una manera poderosa. Y cuando sucedió eso, le puedo llamar que fue el bautismo que sucedió en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y realmente me pasó como le pasó a Pedro, un Pedro que negó a Cristo y dijo, no, yo no lo conozco. Y le pasó la historia que usted sabe, cuando el gallo cante, tú me vas a negar. Y entonces Pedro lo negó. Pero sin embargo, cuando Pedro recibió el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Dijo, oye, a mí no me importa, yo voy a seguir hacia adelante predicando el Evangelio. Y si aquí me tienen que crucificar, pero crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. Los apóstoles no tuvieron ninguno, exceptuando Juan, no tuvieron ninguno una muerte en aire acondicionado. Los apóstoles de hoy sí están en aire acondicionado y tienen aviones y carros de lujo. Ya, bien por ellos. Pero si ellos quieren autonombrarse como apóstoles, ellos son los que sabrán y darán cuenta a Dios. ¿Y qué pasó cuando sucedió esa manifestación, esa llenura del Espíritu Santo? Ahí mismo duré horas en el suelo, me paré, me limpié, porque era una iglesia en República Dominicana. ¿Cuántos son dominicanos aquí? Ay, pastor, hay pocos cubanos, hay que revisar esto. Gloria a Dios. No, pero miren algo. Cuando me pasó eso, me levanté, me quité el polvo de toda mi ropa por una iglesia pequeña de madera, techada de zinc, y el piso era de tierra. Me fui a la casa y cuando fui a la casa no pude dormir, me tuve que pasar la noche orando. Y al otro día dije, yo no puedo seguir así. Agarré a las dos y le dije, mira, hoy termino contigo, soy cristiano a tiempo completo, y a ti también termino contigo porque soy cristiano a tiempo completo, y pum, y se acabó. Así de sencillo. Nosotros tenemos que ser en ocasiones tajantes con el pecado. Porque si no te envuelve, te envuelve, te envuelve y te envuelve. Tienes que tener cuidado. Miren, es que la trampa del enemigo es que un chin no es nada. Empieza con un cigarrillito y termina con la caja. Empieza con una botella y termina con el six-pack. Debemos tener cuidado y debemos ser tajantes. ¿Sabe por qué? Porque estamos cuidando nuestra salvación, la cual Pablo dijo que esta es una salvación muy grande.
Y con esto estoy terminando. Aquí hay dos Adán. Un Adán que obedeció y un Adán que desobedeció. Uno que era espiritual y otro que era almático, carnal. Y voy a corregir algo y usted quiero que esta palabra le va a traer luz al entendimiento. Porque a veces nosotros predicamos, no, que Adán cayó. Adán no cayó. La Biblia no dice que Adán cayó. Dice la Biblia que Adán murió. El que se cae se levanta solo, ¿sí o no? Pero el que muere, tiene que venir otro a resucitarlo y que tenga poder. Adán no cayó, Adán murió. Ah, no, si yo caigo me levanto. No, 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 no. Si te mueres, te mueres. Tiene que venir otro a resucitarte. Y tenemos un Adán que realmente cuando pecó para Dios murió. Y por eso dice Pablo en el libro de Corintios que si no somos guiados por el Espíritu Santo y somos guiados por la carne, moriremos. Varón, pero siervo, pero dice la Biblia que somos salvos por gracia. Sí, por cuanto eres salvo por gracia. Pero si sigues obrando según la carne, vas a morir. Es necesario que nosotros obremos según el Espíritu. ¿Y cómo se hace eso? Sencillo, teniendo una relación íntima con el Espíritu Santo. Y con esto ya casi vuelvo y te digo que termino. Yo tenía una necesidad de hace tiempo que irónicamente teniendo una familia, escuchen bien esto, voy a decir esto y pongan atención. Mi familia en República Dominicana era de una muy buena posición. Muy buena posición. Muy buena. Y Dios me dijo, sal de tu casa y de tu parentela. ¿Cómo? Yo estoy muy bien aquí. Si hasta chofer tengo. Yo estoy muy bien aquí. Si a mí me lo hacen absolutamente todo. Nosotros teníamos, en mi casa habían personas que trabajaban varios turnos. Y mi papá era un comerciante. Y Dios decirme que tengo que salir de ahí, yo no entiendo eso. Y un día, por una circunstancia, porque Dios a veces empuja las cosas con circunstancias. ¿Cuántos lo saben? Dios empuja la voluntad de Él con circunstancias. Si hubo una circunstancia difícil, un problema personal con mi papá, que yo no sabía ni de dónde salió, ni cómo salió, ni por dónde salió, y tuve que irme unos días a casa de una tía. Y yo dije, Señor, ¿será que tú me estás sacando de mi tierra y de mi parentela? Ese día lo entendí y por voluntad propia no volví. Y pasé circunstancias difíciles porque teniendo muchas cosas me vi sin nada, absolutamente sin nada. Tanto así que tenía un solo par de zapatos que me acuerdo que tenía que ponerle cartón adentro. A mí me pasó eso. Y en mi casa tenía zapatos incontables. Y yo tenía que ponerle cartón a esos zapatos. Y un día me acuerdo yo que voy caminando y le digo, Señor, yo decidí salir de mi casa y me parentela. Por favor, Señor, mira mis zapatos. Tienen
Si yo no podía salir lloviendo porque se mojaba más adentro que afuera. Y le dije, Señor, y lo dije de una manera que me salió de adentro del alma. Señor, mira mis zapatos, yo tengo muchos zapatos en mi casa. Tú me dijiste que salga, míralo. ¿Y saben qué pasó? A los 2 días fuimos a la casa de una persona y esa persona se quedó viéndome. Y yo dije, bueno, pensé que tenía algo en la ropa. ¿Por qué me está viendo esta persona? Y esa persona entró a una parte de su casa y de adentro sacó como 5 pares de zapatos. ¿Saben lo que dijo ella? Ven acá, tú, ven acá. Escoge lo que quieras. Me quedo yo, ¿cómo? Escoge lo que quieras. ¿Saben qué? Cuando nosotros estamos en intimidad con el Espíritu Santo, Él te va a empujar a las circunstancias y al camino donde tienes que transitar. Y el camino que tienes que transitar, cuando lo caminas con Él, Él te va a abrir la puerta. Cualquier puerta que necesites. Lo único que tenemos que hacer es obedecer y ponerte de acuerdo con Él. Quiero que se pongan de pie, hermana Milena. Lo que pasa es que la mente humana le gusta sentirse segura y la fe es insegura. ¿Por qué? Porque la fe no es tangible. A nosotros nos gusta tener las cosas tangibles, que nosotros podamos tener el control, pero tú no puedes tener el control de la fe. Simplemente lo único que puedes hacer con la fe es creerla y cultivarla. Pongámonos de acuerdo con el Señor. Y yo estoy seguro que si caminamos con el que Él dejó para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, vamos a vivir una vida en triunfo juntamente con Él. Dios le bendiga. Ahora, quiero hacer un llamado, si